Iglesia, buenos días. Abra su Biblia conmigo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Y se queda conmigo allí, por favor. Requiero que, si usted lee, sabe leer, abra la Biblia y me siga en el texto y esté atento en todo momento a lo que estaré predicando. Que sí esté a la luz de la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 7, a partir del versículo 1. Permítanme, vamos a orar, a pedir la dirección del Espíritu Santo de Dios. Padre bueno, Dios misericordioso, Dios omnipotente, estamos, Señor, ante tu presencia. En mi caso, Señor, estoy de parte de Dios y delante de Dios para predicar tu palabra, Señor, lo que me hace responsable de lo que voy a enseñar en esta mañana. Por lo tanto, Señor, reconozco mi incapacidad, reconozco mi debilidad. Si el Espíritu Santo no me asiste, bendito Dios. Así que te pido que me asistas a mí como predicador, pero también a la iglesia, para escuchar tu palabra y recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo te lo imploramos. Amén. Hermano, dice así la bendita y gloriosa palabra del Señor. Después de estas cosas, andaba Jesús por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Entonces le dijeron sus hermanos: márchate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura ser conocido hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces le dijo Jesús: mi tiempo aún no ha venido, pero vuestro tiempo siempre está preparado. El mundo no puede aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él que sus obras son malas. Subid vosotros a esta fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndolo dicho esto, se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a la fiesta, no manifiestamente, sino como en secreto. Entonces lo buscaban los judíos a la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmuración acerca de él entre la gente, porque unos decían: es bueno, y otros decían: no, sino que engaña a la gente. Mas ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo de los judíos. Y a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras, no habiéndolas aprendido? Le respondió Jesús y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá acerca de la doctrina, si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria de aquel que me envió, ese es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros guarda la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por eso Moisés os dio la circuncisión, no porque sea Moisés, sino de los padres. Y es sábado, y en sábado circuncidáis al hombre. Si un hombre recibe la circuncisión en sábado para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado sané completamente a un hombre? No juzguéis según la apariencia, mas juzgad justo juicio. Decían entonces algunos de los de Jerusalén: ¿no es este al que buscan para matarlo?
Y he aquí habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Acaso no habrán entendido verdaderamente los gobernantes que este es el Cristo? Mas esto sabemos de dónde es, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús clamó en el templo, enseñando y diciendo: tanto me conocéis a mí como sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo lo conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderlo, pero nadie puso su mano sobre él, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, ¿acaso hará más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron a la multitud y murmurando estas cosas acerca de él. Y los fariseos y los principales sacerdotes enviaron alguaciles para que lo prendieran. Entonces Jesús les dijo: aún un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no lo hallemos? ¿Se irán los esparcidos entre los griegos? ¿Enseñará a los griegos? ¿Qué palabra es esta que ha dicho: me buscaréis y no me hallaréis? Y donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Mas en el último día, el día de la gran fiesta, Jesús se puso en pie y clamó diciendo: si alguno tiene sed, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no se había dado el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces muchos de la multitud, oyendo este dicho, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Mas algunos decían: ¿acaso viene de Galilea el Cristo? ¿No dice la Escritura que el Cristo viene de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David? Así que había disensión entre la gente por causa de él. Y algunos de ellos querían aprenderlo, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo trajisteis? Los alguaciles respondieron: nunca un hombre ha hablado así como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿acaso vosotros también habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y les dijo Nicodemo, el que vino de noche, el cual era uno de ellos: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre si que primero le oiga y entienda lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y se fue cada uno a su casa. Amén. Oremos, hermanos. Señor, por favor, por tu gracia, concédenos entender lo que nos quieres enseñar en esta mañana, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, iglesia, hemos leído un texto largo, pero no vamos a desarrollar todo el texto. Me voy a concentrar solamente en los primeros 9 versículos. Si hemos leído todo el texto, es con el fin de poder obtener todo el contexto de lo que se está desarrollando aquí. Así que nos vamos a quedar solamente en los primeros 9 versículos. Permítanme hacer un corto recorrido de lo que llevamos hasta el momento del Evangelio de Juan, para que nuestras ideas puedan estar conectadas o podamos recordar. En el capítulo 2 vemos a Jesús en un matrimonio, asistiendo a unas bodas, y está allí con su mamá, con sus discípulos. No nos habla de sus hermanos, pero muy posiblemente ellos también estuvieron en la fiesta. Lo vamos a ver más adelante.
En el capítulo 3 encontramos entonces el encuentro del Señor con Nicodemo. Ese encuentro entre dos intelectuales de la época, si lo vemos desde la perspectiva humana. Este encuentro me fascina porque no fueron dos personas ignorantes los que se encontraron aquí. Fueron, según el momento histórico y humanamente hablando, fueron dos intelectuales, Nicodemo y Jesús de Nazaret. En el capítulo 4, entonces, vemos cómo el Señor se encuentra con la samaritana. El encuentro con aquella mujer, con aquellos samaritanos que no se la iban bien con los judíos. Eso lo vemos en el capítulo 4. En el capítulo 5, mis hermanos, vemos el gran milagro que ocurre, como el Señor levanta a un paralítico que está allí con otros y el Señor lo sana, y lo sana precisamente en un día de reposo. Para los judíos, muy importante, el día de reposo. El Señor los sana en ese día de reposo. Y eso entonces trae una gran controversia entre los judíos, trae una gran pelea entre ellos, acusaciones van, acusaciones vienen, y todo el asunto. En el capítulo 6, hermanos, nos encontramos con el gran milagro de la alimentación de los 5,000. Pero es importante que en el capítulo 6, Juan nos hace o nos da un recuerdo de lo que va a suceder posteriormente. Véanlo, por favor, en el versículo 4 del capítulo 6. Observe el capítulo 6, que Juan en su narrativa, y lo vuelve a hacer nuevamente en el capítulo 7, nos hace un adelanto de lo que está por suceder. Versículo 4 del capítulo 6 dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Tengamos muy en cuenta eso, porque Juan nos está haciendo un adelanto, porque él también lo vuelve a mencionar en el versículo 2 del capítulo 7. Observe, y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Muy bien. Así que, hermanos, vemos en el capítulo 6 la alimentación de esta cantidad de personas, esta cantidad de gente. 5,000 personas, nos dice el texto, pero tiene que haber sido mucho más, porque aquí nos habla solamente de los varones. Bien, ahora, a partir del milagro, a partir de la alimentación de los 5,000, se viene una enseñanza de lo más precioso, de lo más maravilloso, mis hermanos, donde el Señor dice: yo soy el pan de vida. Acuérdense que se armó la controversia porque el Señor vino, hizo el milagro, los alimentó, luego busca la soledad para estar a solas con los discípulos. Pero ellos se vienen buscándolo, lo encuentran, y cuando lo encuentran le preguntan: Señor, ¿cuándo llegaste acá? Y el Señor les dice: ustedes me siguen porque los alimenté. Ustedes me están siguiendo porque se saciaron de pan. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Les dice el Señor en el capítulo 6. Y de esa manera entonces Juan, en su narrativa, nos introduce al capítulo 7. En el capítulo 6, él dice: después de estas cosas. Pero repite la misma frase en el capítulo 7, después de estas cosas. Bien, así que espero que usted me esté siguiendo ahí, y ahora concéntrese conmigo, por favor, en los primeros 9 versículos del capítulo 5. Así que, mis hermanos, ¿qué es lo que vamos a ver entonces en nuestro sermón? Vamos a ver los que odian a Jesús. Eso es lo que vamos a ver. Los que odian a Jesús. Y usted va a poder mirar e identificarse si usted hace parte de los que odian a Jesús. Así que vamos a ver 4 aspectos que se ven en el texto muy concretamente. Vamos a ver en el versículo 1, veremos a Jesús en Galilea. En versículo 2
veremos a Jesús y la fiesta judía. En los versículos 3 al 5 veremos a Jesús y la propuesta de sus hermanos. Y versículos 6 al 9 vemos Jesús y la respuesta a la propuesta de sus hermanos. Esos 4 aspectos es lo que vamos a desarrollar en nuestro sermón. Ahora, déjenme hacerle esta pregunta. ¿Siente usted que es menospreciado o menospreciada por algunas personas que saben que usted es un discípulo de Cristo? ¿Usted siente que es menospreciado por eso? ¿Menospreciado por eso? Porque saben que usted es cristiano, porque saben que usted es cristiana. Pero quiero ir más allá en la pregunta. Quiero ir más allá. Dentro de esas personas que a usted lo menosprecian porque es un cristiano, hay familiares, hay padres, madres, hijos, hermanos, primos, sobrinos, nietos, que lo menosprecian a usted porque es cristiano, que la menosprecian a usted porque es cristiano. Piense en eso, mis hermanos. Porque esa situación no fue ajena a Jesús en su tiempo. No fue ajena a Jesús en su tiempo. Ahora, déjenme aclarar un poco aquí la palabra mundo, porque aquí aparece, cuando el Señor habla con ellos, versículos 6 al 9, cuando el Señor habla con ellos, el Señor habla en el versículo 7, el mundo no puede aborrecernos. El mundo no puede aborrecerlos a ustedes, ¿cierto? Mas a mí me aborrecen, a mí me odian. Cuando el Señor habla aquí de la palabra mundo, ¿a qué se está refiriendo, mis hermanos? Se está refiriendo a las personas cuyos valores, cuyas creencias y costumbres son diferentes a las del reino de los cielos. El mundo entonces aborrece todo aquello que es divino. El mundo aborrece lo que es divino. El mundo no aborrece lo que es de este mundo, pero lo que es divino sí lo aborrece, como lo vamos a ver un poco más adelante, mis hermanos. De manera que el mundo tiene unos valores, tiene unas creencias, tiene unas costumbres que son totalmente una rebeldía y una expresión de antidios. El mundo aborrece, el mundo odia todo lo que corresponde a lo divino. El Señor aquí lo expresa, el mundo no los aborrece a ustedes, pero a mí sí me aborrece. ¿Por qué me aborrece? Porque yo hablo del mundo, porque yo hablo de la maldad que el mundo hace. Bien. De ahí la pregunta entonces que usted comience a edificar, a pensar, perdón, ¿yo hago parte de cuáles? ¿De los que odian a Jesús? Mis hermanos, en el sermón entonces veremos cómo Jesús afirma que el mundo compuesto por esta masa de personas son anti-Dios, así como las implicaciones que esto tiene para la iglesia de Cristo hoy en el siglo XX. Lo que el Señor dijo allá en el primer siglo, en los primeros años de la era cristiana, ¿qué implicaciones tiene eso para nosotros hoy? El hecho de que odiaron a Jesús en ese momento, ¿qué implicaciones tiene eso para la iglesia hoy? Así que, hermanos, vean el versículo 1 y quédese conmigo allí. Jesús en Galilea. En el versículo 1, entonces, vemos la razón del por qué Jesús retrasa su subida a Jerusalén. Hermanos, aunque se acercaba una de las fiestas judías a la que todo varón judío no podía faltar. No podía faltar. Versículo 1 dice, después de estas cosas andaba Jesús por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Ahora, interesante que se está acercando esta fiesta.
El Señor no puede faltar, se espera que Él va a estar en la fiesta. Pero el versículo 1 nos dice, nos muestra claramente por qué el Señor va a retrasar su ida a la capital. La razón que nos da el versículo 1 es que lo quieren matar. Lo procuran matar, nos dice el versículo 1, ¿cierto? El plan de asesinato es registrado en varios textos. El plan, el crimen se está planeando, el que se está planeando, mis hermanos, aparece en varios textos. Ahora, viene una pregunta. ¿Tiene el Señor miedo de que lo maten? El hecho de que lo quieren matar y Él retrasa su vida allá, ¿es porque el Señor tiene miedo de que lo maten? Hermanos, no, el Señor no tiene miedo de que lo maten. El Señor sabe que ese es el propósito final. El Señor sabe que eso es lo que Él espera. El Señor sabe que esa hace parte de la agenda de Dios, que al final lo maten. ¿Pero cuándo? ¿En qué momento? A su debido tiempo. Según la agenda, de acuerdo al plan divino y no de acuerdo al plan humano. Entonces, hermanos, el Señor no tiene temor de que lo maten. En capítulo 4, si usted se devuelve conmigo al capítulo 4, observemos en el versículo 3. Versículo 3 dice: salió de Judea, o sea, de la capital, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Observen que el Señor está dejando el centro, el lugar de gran conglomerado de personas. Él está dejando el centro y se está yendo, digamos, a la provincia, o se está yendo, digamos, a un pueblo, ¿cierto? A un pueblo más pequeño. Esto tiene una razón específica que lo vamos a poder aclarar. El Señor entonces deja a Judea y se va hacia Galilea. Ahora, mis hermanos, capítulo 5, versículo 16 y 18. Observe conmigo. Estamos en Juan. Capítulo 5, versículos 16 al 18. ¿Por qué quieren matar a Jesús? O sea, ¿por qué se está tramando el crimen? 5, 16 al 18 dice: y por esta causa, versículo 14 más bien, versículo 14, 5, 14 dice: después de estas cosas lo halló Jesús al que había sanado, el paralítico que había sanado, lo halló en el templo y le dijo: he aquí has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. El hombre se fue y avisó a los judíos que Jesús era el que lo había sanado, y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo. ¿Por qué? Dice Juan: porque hacía estas cosas en el día de reposo. Entonces, mis hermanos, además de eso, observen, por esta causa los judíos lo querían matar. Versículo 17. Y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos procuraban aún más matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Juan nos muestra dos razones aquí en este texto por la cual quieren asesinar a Jesús. Una, porque él sanó en el día sábado. Qué paradójico, ¿no es cierto? Hacer el bien en el día sábado. Por eso querían asesinar a Jesús, ¿cierto? Pero también otra razón es que cuando el Señor hablaba de Dios como su propio Padre, se estaba haciendo igual a Dios. Otra razón entonces que le agrega a la razón de asesinar. Lo quieren matar. Pero ¿por qué más también? ¿Por qué más, hermanos? El capítulo 8 del mismo Juan, adelántese conmigo, capítulo 8, y observe conmigo versículo 23. Dice:
23, 21 más bien, 8:21. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, yo me voy y me buscaréis, mas en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Porque dijo, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dijo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, el que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, mas el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él os hablo en el mundo, mas no entendieron que él les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, mas como mi Padre me enseñó, estas cosas os hablo. Hermanos, ellos están indagando por la identidad de Jesús. Ellos están investigando la identidad de Jesús. Y Él les está diciendo que Él es de arriba, que Él no es de este mundo. Entonces, eso agrega al odio que tienen por Él y a la razón por la cual lo quieren asesinar. Hermanos, entre muchas otras citas más, por ejemplo, en Marcos 11:18, no voy a ir allá por cuestión de tiempo, pero en Marcos 11:18, en la limpieza del templo, cuando el Señor los está sacando escobazos de allá porque están contaminando el templo, han hecho el templo una cueva de ladrones, ¿cierto? Y todo eso aumenta entonces el odio por el Señor. También en Juan 11:53 y 54, otra razón por la cual lo quieren asesinar es porque él ha resucitado a Lázaro. ¿Se acuerdan que él resucitó a Lázaro? Y entonces, claro, eso armó una revolución tan tremenda y entre los líderes religiosos se confabularon y plantearon, hay que matarlo. Miran que todo el mundo se está yendo tras él. Tenemos que matarlo, tenemos que acabar con él. Hermanos, ¿se les parece esa situación a algo? A nuestra situación actual. Cuando alguien está estorbando, elimínenlo. Cuando alguien está metiendo las narices donde no debe ser, hay que matarlo. Pues esto es lo que está pasando con Jesús de Nazaret. Elimínenlo. Tenemos que matarlo. Déjenme ilustrar esto un poco, mi hermano. ¿Por qué el delincuente busca la manera de no dejar rastro cuando comete sus delitos? ¿Cierto? ¿Por qué cubre su rostro? ¿Por qué busca dañar las cámaras del lugar si va a cometer un delito? Porque sabe que lo que está haciendo es contra la ley. Porque sabe que lo que está haciendo está mal. Por eso no quiere dejar rastro. Por eso busca no dejar rastro, mis hermanos. Nos dice Juan 3:19 al 20 que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Así que, hermanos, estamos viendo el panorama porque quieren matar a Jesús. Es que Él representa la verdad. Es que Él representa la luz y la luz estorba. ¡Qué pereza la luz! ¡Qué pereza la luz! Ah, ahí vino ese cristiano. Es que cristiano. Ahí vino. Y hay una expresión despectiva, ¿cierto? Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque es que ese cristiano, él representa la luz. Entonces, qué pereza. Qué pereza ir allá donde sus papás, que son cristianos.
pero vamos a ir. Es el día de padre, es el día de madre, vamos a ir. ¿Quién pereza ahí? Es por eso, mis hermanos, porque la luz estorba, ¿cierto? La luz estorba. Bien. Iglesia, el verdadero pueblo del Señor no puede esperar que será amado por las personas incrédulas. Usted y yo, si somos discípulos de Cristo, no podemos esperar que seremos tratados mejor que lo que trataron a Jesús. Si los contemporáneos de Jesús consideraron su muerte y su destrucción, hoy los enemigos de la verdad bíblica también considerarán destruirnos a usted y a mí. Hermanos, no es normal que el mundo nos ame como cristianos. No es normal que el mundo nos ame como cristianos. ¿Por qué no es normal? Porque lo normal es que nos odien. Todo aquello que es contrario a los valores judeocristianos buscan convertirlo en ley. Hermanos, ¿y por qué buscan convertirlo en ley? Para que sea de obligatorio cumplimiento por parte de los ciudadanos. Para que sea obligatorio, mis hermanos. ¿No es eso acaso una manera de buscar, de tratar de erradicar la luz? ¿No es eso una forma de tratar de opacar la luz? De convertir en ley todos aquellos valores que atacan los principios judeocristianos. Así que no podemos esperar que el mundo nos ame. Odiaron a Jesús. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Jesús y la fiesta judía, versículo 2. Jesús y la fiesta judía. La fiesta judía, hermanos, era la última de las 3 fiestas anuales que se celebraba el día 15 de septiembre, más o menos según nuestro calendario, ¿cierto? Ahora, esa fiesta que se hacía era de obligatorio cumplimiento para todo varón judío. Todo varón judío no debía faltar en esa fiesta, mis hermanos. Se esperaba entonces que si ninguno podía faltar, entonces ¿quién tendría que ir a la fiesta? Jesús. Él tendría que ir a la fiesta. Y se comienza a poner muy buena la cosa en este momento porque le tienen una sorpresa preparada. Así que, hermanos, les hago una pregunta para que ustedes piensen. En términos modernos de publicidad, esa fiesta sería una excelente oportunidad para cualquier proyecto de tipo político. Sería una excelente oportunidad para una propuesta a las masas y las masas pudieran ver pues que era la gran oportunidad. Acuérdense que en el capítulo 6, cuando el Señor alimenta a los 5,000, buscaron ir y capturarlo para hacerlo rey, ¿cierto? Porque no podemos dejar de lado el contexto político del momento. Palestina está bajo el dominio ¿de quién? De Roma, ¿cierto? Entonces, ojo pues, en términos publicitarios, asistir a esa fiesta podría ser la gran oportunidad. Ahora, mis hermanos, y usted puede estar diciendo, pastor, pero ahí no habla nada de publicidad. Ya le voy a decir que sí habla de publicidad. Bien. Esa fiesta, ¿dónde nace? Nace en Levítico, capítulo 23, versículo 34. Allá tenemos la instrucción de esa fiesta. Se nos dice allí, se le dice a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, el día 15 de este mes séptimo es la fiesta de los tabernáculos. Se celebrará
al Señor por 7 días. Allá está la raíz de esta fiesta en el Antiguo Testamento. También en Zacarías, capítulo 14, versículo 16, nos dice: sucederá que todo sobreviviente de las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Entonces, esta fiesta que está mencionando aquí, que me menciona Juan, en capítulo 6 y capítulo 7, se refiere a esa fiesta, ¿cierto? Se refiere a esa fiesta. Ahora, mis hermanos, otra vez vuelvo con la semilla de inquietud que les dejé hace un momento. ¿Cuál podría ser la mejor alternativa para llegar a más público en cualquier proyecto? ¿Cuál podría ser la mejor alternativa para llegar a más gente? Pues esa fiesta. Desde luego, esa fiesta, mis hermanos. La mejor alternativa para llegar a un público más amplio son aquellas situaciones que aglutinan gente, como eventos deportivos, fiestas culturales, etc. Ahora, hermanos, no estoy satanizando esa situación como tal. No, no. Lo que sí deseo que pensemos es en la motivación para utilizar a una multitud. Eso es lo que estoy pensando y que deseo que ustedes piensen. La motivación para utilizar esta agrupación de personas, mis hermanos, es la motivación. No es malo asistir a un conglomerado de personas, no es malo. Hermanos, de hecho nosotros como iglesia hemos planeado tener unas predicaciones temáticas en momentos puntuales durante el año. Momentos de tipo cultural, como Día de Padres, como Día de Madres, como Semana Santa y otros días. Porque ¿cuál es nuestra motivación? Que en ese tiempo hay una mejor sensibilidad mental para recibir la predicación. Entonces, ¿por qué no utilizarlo con esa motivación? ¿Cierto? Entonces, no estoy hablando mal de lo que se está pensando aquí, pero vamos a ver la propuesta que le hacen los hermanos de Jesús a su hermano. Ahí sí está el asunto, ahí sí está el cuento, mis hermanos. Bien, eso nos lleva entonces a nuestro tercer punto: Jesús y la propuesta de sus hermanos. Versículos 3 al 5. Jesús y la propuesta de sus hermanos. Vean conmigo, revisemos los versículos. Veamos la propuesta, analicemos la propuesta y vamos a mirar unos detalles publicitarios. Vean lo que dice. Dice, entonces, versículo 3, entonces le dijeron sus hermanos: márchate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos, ¿qué? Para que también tus discípulos vean. ¿No es esto publicidad? Para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura ser conocido, ojo, ninguno que procura ser conocido hace algo en oculto. Si alguno procura ser conocido, ellos están asumiendo que Jesús está en búsqueda de publicidad. Sigue diciendo, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, hazte visible al mundo. ¿No es esta una propuesta de publicidad? Claro, es una propuesta publicitaria, pero es una propuesta publicitaria de acuerdo a la motivación de ellos. En la mente de los hermanos de Jesús,
Solo está el posible cambio político de Jerusalén. Ellos le diseñan un plan publicitario a Jesús rápidamente. Ellos, podríamos decir nosotros, venga, ¿qué estaban pensando ellos cuando le hacen esa propuesta? ¿Qué estaban pensando? ¿Cómo sabemos qué estaban pensando? Los versículos nos dicen qué estaban pensando. Ellos tienen en su mente, esta es la gran oportunidad. Hermanos, es que sus hermanos no creían en él. Sus hermanos no creían en él. Cuando hacemos un recorrido, ellos están en las bodas de Caná, muy posiblemente ellos estuvieron en las bodas. Hay un momento también, que por motivos de tiempo no vamos a ir allá, pero hay un momento también donde el Señor está predicando y viene la mamá y vienen los hermanos de él y le avisan a Jesús, ahí están tus hermanos, está tu madre y tus hermanos. Y el Señor dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién? Y señala a sus discípulos y dice, ellos son mi madre y mis hermanos, mis hermanas, son ellos, ¿cierto? Hay un momento en que lo buscan a Jesús, creo que es Marcos 3:21, cuando buscan a Jesús porque lo quieren echar mano los hermanos, porque creen que él está loco. Hermanos, creen que él está loco. Hermanos, miren el capítulo 6. Miren el capítulo 6. Dice, versículo 66. 6:66. Después entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces dijo Jesús a los 12, ¿acaso se quieren ir vosotros también? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿pero a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Vosotros y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque es él el que lo había de entregar, siendo uno de los 12. Hermanos, dentro del mismo equipo hay uno que no cree en él. Sus hermanos no creen en él. Entonces, todo el plan que ellos tienen en mente es que se aproxima la oportunidad de que él sea conocido públicamente y pueda ser presentado a las masas, porque las masas podrían inmediatamente proclamarlo rey y liberarlos del yugo romano. Ellos tienen en su mente, él se tiene que reconocer. Él no puede estar aquí en el pueblo escondido, él tiene que irse allá. Él se tiene que ir allá. Le plantean, le hacen ese planteamiento. Versículo 5, es contundente el versículo 5, hermanos. Miren por qué le hacen ese planteamiento. Mírenlo en el versículo 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces le diseñan este proyecto al Señor, este proyecto publicitario. Tienes que irte allá. Y hermanos, mis hermanos, tal vez tú seas el único, la única creyente de tu familia. Seguramente has procurado evangelizar sin éxito a tu familia. Seguramente has procurado, has predicado el evangelio. Mi hermano, mi hermana, no te desanimes. No te desanimes. El Señor Jesús pasó por eso. Versículo 5. Ni aún sus hermanos creían en él. No te desanimes, mis hermanos. Tú y yo solamente somos instrumentos del Señor, ¿cierto? No te desanimes. ¿Por qué te digo que no te desanimes? Bueno, porque el Señor pasó por eso. Pero además, si tú revisas Gálatas 1:19, no voy a ir allá por cuestión de tiempo, pero lo puedes revisar. En Gálatas 1:19, ¿sabes lo que hace el apóstol Pablo allá? Menciona a Jacobo, uno de los hermanos de Jesús. Jacob es uno de los pastores de la iglesia de Jerusalén.
Aquí no creen en Él, pero han pasado los años. Jesús ha ido a la gloria celestial. Jesús ha ido al cielo. Pero en Gálatas 1:19, Pablo menciona a Jacobo, a uno de los hermanos, de los medios hermanos de Jesús. Lo menciona como uno de los líderes de la iglesia. Así que no te desanimes. Yo no me debo desanimar por el hecho de que nuestros familiares hoy no respondan al Evangelio. Llegará el momento. ¿De quién es la obra? ¿De nosotros o del Espíritu Santo de Dios? Del Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. Así que no nos desanimemos. ¿Cómo hubiera sido que el Señor se hubiera desanimado? No, este ministerio mío sí está muy complicado, ni mi propia familia pues cree en mí, no, aquí es que he venido a este mundo, no, si mi familia no cree en mí, entonces ¿cómo van a creer el resto del mundo? En fin, no, mis hermanos, mi Señor siguió adelante y podemos ver a Jacobo, hermanos, uno de sus hermanos, como uno de los pastores de la iglesia en Jerusalén. Maravilloso, Gálatas 1:19. Pero quiero hacer una aplicación aquí y voy a ser un poquito duro en esta aplicación. Para aquellos que somos pastores o ancianos y diáconos, donde muchos de nuestros familiares son miembros de la iglesia donde servimos. Muchas veces nosotros como líderes enfrentamos una serie de desafíos con nuestros familiares, como ser tratados algunas veces como radicales o un cuestionamiento muchas veces del texto que se predica. Ese texto sí quiere decir eso. O lo estará diciendo por mí, porque me conoce, porque sabe quién soy. O siendo aún más claros, algunas veces algunos de nuestros familiares dañan nuestra reputación en conversaciones con inconversos o con hermanos pequeños en la fe. Enfrentamos esos desafíos nosotros como líderes, hermanos, y buscamos y no nos damos cuenta el daño que podemos hacer. El daño que podemos hacer. Yo tengo mucha familia aquí, la mayoría es familia. Y quiero decirles hoy, tengamos cuidado, familia, tengamos cuidado. Nosotros servimos al Señor, no servimos a los hombres. Servimos al Señor. Jesús da la respuesta a la propuesta de los hermanos. Punto número 4, versículo 6 al 9. Jesús da esta respuesta y con esto, mis hermanos, vamos a terminar. Veamos cómo responde el Señor ante esta propuesta. Dice versículo 6. Entonces les dijo Jesús, mi tiempo aún no ha venido, pero vuestro tiempo siempre está preparado. Vuestro tiempo siempre está listo. El mundo no puede aborrecerlos a ustedes, mas a mí me aborrecen. ¿Por qué? Porque yo doy testimonio de él, de que sus obras son malas. Subid vosotros a esa fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Veamos lo que aparece aquí en estos versículos. Bueno, les recuerden que la palabra mundo se refiere aquí a los valores, a las creencias y costumbres
que son diferentes y por lo tanto en abierta rebeldía contra Dios. Esta es la implicación de la palabra mundo. Pero aparece una palabrita aquí que es odio o aborrecimiento. Son dos palabras sinónimas. Cuando hablamos de odio, hablamos de aborrecimiento, o cuando hablamos de aborrecimiento, hablamos de odio. Ahora, ¿cuál es la connotación que tiene la palabra connotar? Es amar menos. Amar menos significa que se ama a algo o a alguien más que. Eso es lo que implica aborrecimiento u odio ahí. Entonces, es hablar menos. Entonces, lo que es amar menos. Entonces, lo que el Señor está diciendo ahí es, el mundo no me ama a mí. El mundo tiene otros objetos de amor, pero a mí no me ama. ¿Por qué no me ama a mí? Porque yo denuncio su maldad. Porque yo denuncio su maldad. Así que, hermanos, tengamos en cuenta esa respuesta y que se convierte en el núcleo de nuestro Señor. El mundo odia a Dios. La pregunta que les hice al principio fue un desafío. ¿Estás tú dentro de los que odian a Jesús? Vas a tener la oportunidad de hacer la diferencia. Jesús nos deja ver aquí en esta respuesta varias cosas. Número uno, el Señor nos deja ver la diferencia entre la eternidad y la temporalidad. Él nos deja ver lo que es eterno, lo que le pertenece a Él y lo que es de este mundo. Note este par de palabras en el versículo 6. Note este par de palabras. Mi tiempo, vuestro tiempo. ¿Lo están viendo? Mi tiempo, vuestro tiempo. Significa que son dos cosas distintas. El tiempo de Dios es un eterno presente. Para Dios no hay un pasado, para Dios no hay un futuro. Como Dios es eterno, para Dios siempre hay un eterno presente. No es como usted y yo, ay, olvidé tal cosa. Lo que hicimos hace tanto tiempo atrás, o haremos tal cosa posteriormente. Hermanos, el Señor aquí está indicando mi tiempo, vuestro tiempo. El Señor nos está haciendo una gran diferencia. Dos, una segunda cosa que vemos. Hay una diferencia poblacional. Los hermanos de Jesús hacen parte de este sistema mundial donde el pensamiento y por lo tanto el comportamiento está de acuerdo a la propuesta de un mundo anti-Dios. Es a ese tipo de mundo al que pertenecen sus hermanos. El Señor no, hermanos. Totalmente contrario con Jesús y su misión, ¿cierto? Jesús es la luz del mundo. Él es la luz que la humanidad rechaza. El mundo rechaza la luz. El mundo rechaza a Dios. El mundo odia a Dios. En tercer lugar, el hecho de que Jesús se quede en Galilea no quiere decir que Él vaya a faltar a esa fiesta. No, Él no va a faltar a la fiesta. Lo que pasa es que la propuesta está hecha para que sea de acuerdo a la agenda del mundo y no de acuerdo a la agenda de Dios. El Señor Jesús se está ajustando a la agenda de Dios. Él sabe cuál va a ser su final, pero en su tiempo, en su momento, ¿cierto? Él dice, yo no subo todavía a la fiesta. Miren la manera como aparece la frase. Yo no subo todavía. ¿Qué está diciendo? Que irá en otro momento, pero todavía no. Ese todavía no es de acuerdo a la agenda del mundo. Así que, hermanos, el Señor está plenamente consciente del odio hacia Él. El Señor está plenamente consciente de que el mundo lo odia. Y quiero que venga aquí, y no le voy a mostrar más citas, pero quiero que venga
Venga a esta cita conmigo, por favor. Capítulo 15, versículo 18. Capítulo 15, versículo 18. Él nos ha dicho, el mundo me aborrece, porque yo denuncio su maldad. Pero miren ustedes lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos, a usted y a mí. 18 dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Hermanos, el mundo los odiará. Los incrédulos no nos amarán. Los incrédulos nos aborrecerán. No nos quieren, pero ya sabemos por qué no nos quieren. Ya sabemos por qué no nos quieren. Aquí el Señor dice, cuando ustedes experimenten que el mundo los aborrece, no olviden que ya me aborrecieron a mí, que a mí me odiaron antes. Si el mundo no los ama, no se olviden que a mí tampoco me amaron. ¿No les parece esto fantástico, hermanos? Glorioso. Sí, es glorioso. Pues que no nos quieran. Pues que no nos amen. Hermanos, hay familia donde no podemos ir muchas veces porque sabemos que no nos quieren, que somos incómodos, pero no vamos. Oremos por ellos. Siempre que tengamos la oportunidad, mostrémosles a Cristo. Ojo, mostrémosles a Cristo con nuestra vida. Porque la mayoría de las veces no nos quieren oír. Pero nos ven. Y es lo que más aborrece. Qué cristiano, qué pastor. Sí, sí, hermanos. Nos menosprecian en toda la cuestión. ¿Cierto? Pero tampoco hay que ser tan radical. No, tomémonos una cervecita. Una cervecita, ¿qué quiere una cervecita? Uno con una cervecita no se emborracha. Pero es que también, que sí, es que son fanáticos. Respuesta del mundo que nos odia. Pues que nos odia. Y hermanos, ¿has enfrentado situaciones donde tienes que escoger entre lo que es conforme al Espíritu Santo y lo que es conforme a este mundo? ¿Te has enfrentado a esos momentos donde tienes que escoger? ¿Qué hago? ¿Voy? ¿No voy? ¿Qué hago? ¿Has enfrentado esos momentos? ¿Qué hacer en esos momentos? Pues hazte una pregunta sencillamente. ¿Estará el Espíritu Santo allá? Si voy a ese lugar, si voy a esa rumba, sabiendo que el Espíritu Santo está en mí, porque soy templo del Espíritu Santo, ¿se sentirá el Espíritu Santo bien? Hagas esa pregunta y punto, y así ya decide. Mis hermanos, para que terminemos, permanentemente tenemos que tomar decisiones. Permanentemente estamos tomando decisiones. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 31 nos dice, si pues coméis o bebéis o cualquier otra cosa que hagáis, hacedlo todo
para la gloria de Dios. Punto. ¿Que eso nos traerá persecución? Sí. ¿Que eso nos traerá odio? Sí. Pero no olvidemos, Jesús fue odiado por sus hermanos. Jesús fue odiado por sus hermanos. Pues que lo odiara el resto del mundo bien, el resto de la nación bien, pero fue odiado por sus hermanos. Ellos no creían en él. Entonces, no te parezca extraño. Y terminemos, mis hermanos, con estas 4 conclusiones. Número 1. Si el Señor fue odiado o aborrecido por ser la luz en medio de las tinieblas, tú y yo, como cristianos, como cristianas, también seremos aborrecidos o aborrecidas. Muchas veces ese odio se iniciará en nuestros familiares. Número 1. Número 2. El querer aprovechar las multitudes con un propósito específico, mis hermanos, no es pecaminoso en sí mismo. Lo que debemos es vigilar cuál es nuestra motivación. O sea, ¿qué queremos hacer ahí? ¿A quién queremos llegar con el Evangelio de Cristo? Entonces, vamos a hacer un almuerzo comunitario, porque sabemos que la comida mueve. Para predicar el Evangelio, prediquemos el Evangelio, hagamos una comida. ¿Cierto? Número 3. Más allá de que tengamos lazos de sangre, está el hecho de que somos la familia de Dios y por lo tanto debemos tratarnos bien entre nosotros. En nuestros familiares, hermanos, con nuestros familiares que no son creyentes, debemos tratarnos bien, aunque no seamos bien vistos por ellos, pero debemos amarles. Hermanos, debemos amarles. El Señor sabía que sus familiares lo odiaban, sin embargo, fue a la cruz. Él no se detuvo. Y por último, cuando estemos enfrente a una decisión a tomar, recordemos a quién pertenecemos. Pertenecemos al Señor. Esa decisión que tomemos debe buscar la gloria de Cristo, exaltar a Cristo. Si tú no eres un creyente en esta mañana, si has escuchado este sermón o lo escucharás posteriormente por medio de la plataforma, a ti quiero decirte esto. Jesús te ha hablado hoy. Te ha hablado hoy. ¿Tú cómo vas a responder? ¿Estás entre quienes me odian? ¿O estás entre quienes te aman? ¿A quién amas más? ¿Qué amas más? Si Cristo no es el primero en tu vida, significa que amas más a alguien más o a algo más. Señor, te damos gracias por tu palabra. Exaltamos y glorificamos tu nombre, Señor. Oramos por la iglesia para que este sermón se quede en nuestros corazones, pero también oramos por aquellos que hasta hoy no han tenido una relación íntima contigo, Señor. Se puede tener información de ti, pero no se tiene comunión personal contigo. Una cosa es oír de y otra cosa es oír a directamente. Señor, trae fe y arrepentimiento, por favor, a quienes escuchen este sermón. Y si hoy tenemos aquí a alguien, Señor, que hasta hoy no había caminado contigo, por favor, regenera su corazón. Por favor, cambia su corazón para que ponga su fe en Cristo y a partir de hoy comience a caminar contigo, Señor.
Para tu gloria lo hacemos en Cristo Jesús. Amén.